Bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda sesión virtual de nuestro curso de Teoría del Estado. En esta ocasión toca el turno de Política, un texto que Aristóteles escribe entre el 335 y el 323 antes de Cristo. Bueno, hay una serie de reflexiones que quisiera comentar con ustedes. Todo Estado, nos comenta Aristóteles, es una asociación que tiene como fin el bien. El mando y la obediencia son un asunto que nos remite a una creación natural. De esta suerte, el interés del señor y del esclavo se confunden. Aquí hay dos elementos suscritos en la tradición del pensamiento político occidental. El Estado como una asociación. El Estado no solamente es un mecanismo, sino también es una asociación. Y es una asociación que tiene como fin el bien. Esto se va a quebrar completamente a partir de la segunda mitad del siglo XX, pero estamos en tiempos griegos, estamos con Aristóteles y así fue concebido originalmente el Estado, como una asociación que tiene como por fin el bien. Ahora, también dice que el mando y la obediencia son un asunto que nos remite a una creación natural. De esta suerte el interés del señor y del esclavo se confunden. No tiene sustento teórico, lógico y mucho menos natural esta argumentación. Pero no olvidemos que Aristóteles está escribiendo desde una sociedad esclavista y tiene que justificar en la naturalidad realmente algo que es una construcción política y social. El mando y la obediencia es algo que ocurre entre los hombres, en el espacio que existe entre los hombres, y eso es una construcción absolutamente política, no es una construcción natural. Pero de alguna manera tiene que justificar que hay hombres que nacen libres, hay hombres que nacen ciudadanos y hay hombres que nacen en su calidad de esclavos. Los griegos nunca desconocieron la calidad humana, la condición humana a los esclavos. Sin embargo, los consideraban como cosas, como propiedad, extensión de los señores a los que servían. El pueblo es una colonia natural de la familia. El Estado proviene de la naturaleza y la naturaleza de una cosa es precisamente su fin. El derecho es la regla de vida para la asociación política y la decisión de lo justo es lo que constituye el derecho. Bueno, el pueblo también es una construcción política y social. El hecho de que no haya, creo que nos empezamos a dar cuenta que no todos los habitantes de una polis están en efecto insertos en esta polis, es decir, no todos los habitantes, y desde tiempos inmemoriales, desde el comienzo de nuestra tradición, no todos los habitantes, no todos los pobladores de un espacio público político pertenecen a ese espacio público político y pertenecen bajo el resguardo de ese espacio público político. El pueblo, nos dice, es una colonia natural de la familia, pero también el pueblo, la construcción identitaria de un pueblo es también un amalgamado político y social. Nos dice sobre el derecho que es interesante la concepción que tiene el derecho. El derecho es la regla de vida para la asociación política y la decisión de lo justo es lo que constituye el derecho. Aquí hay dos elementos fundamentales. Está pensando Aristóteles en la demarcación, en la acepción pública del derecho, es decir, la relación públicas políticas que existen entre los hombres y, por supuesto, estas relaciones, si son mediadas como por el derecho o a través del derecho, pues tienen que ser estas relaciones insertas en la materia de lo justo. Debe haber un principio de equidad, un principio de distribución en estas relaciones entre los hombres en el espacio público político. Hay más cuestiones. El Estado es distinto al gobierno, que esto es fundamental y Aristóteles hace esta distinción. Es uno de los primeros en hacer esta distinción. Nos dice, el gobierno es una organización impuesta, mientras que el rasgo verdaderamente distintivo de un ciudadano es el de ser juez y magistrado. El ciudadano, tal como lo hemos definido, es el ciudadano de la democracia. Aquí Aristóteles tiene una serie de reflexiones. Por un lado, el Estado es una asociación, pero esta asociación, para seguir en comunión, para seguir amalgamada, necesita de una organización. Sin el elemento organizativo, la asociación pudiese disolverse. Y el gobierno es eso, es una organización impuesta. Y esta organización impuesta está impuesta a ciudadanos. Y mandar y obedecer es un rasgo fundamental de los ciudadanos. Está diciendo, en lenguaje muy antiguo,
garantías, derechos y obligaciones, garantías y obligaciones como un rasgo fundamental de todo ciudadano. Sin embargo, este ciudadano vive, existe en la democracia. ¿Y por qué en la democracia? Porque ya nos había adelantado Platón en la sesión anterior que la democracia, el valor conspicuo de la democracia es precisamente la libertad. Es un régimen, es una forma de gobierno en excesiva libertad. Ahora bien, aquí hace una reflexión interesante con respecto a los ciudadanos y lanza una pregunta. Bueno, pareciera ser que toda ciudadanía tiene un origen espurio. Y esta es una interpretación personal de lo que está diciendo concretamente Aristóteles. ¿Por qué? Habla de los rangos de ascenso, es decir, los rangos ascendientes. Para que un ciudadano sea ciudadano, nos dice Aristóteles que había muchas ciudades-estado que pedían que naciera de padres ciudadanos, más bien de padre ciudadano y madre libre, o bien de abuelo y padre ciudadano, o de bisabuelo, padre y abuelo ciudadano. Y incluso nos dice Aristóteles que pedían, algunas ciudades-estados eran muy estrictas y pedían que el ciudadano fuera hasta 4 o 5 rangos ascendientes. Nos dice Aristóteles, la precaución es innecesaria, la precaución es ociosa, porque el primer ciudadano no nació de padres ciudadanos, porque los primeros ciudadanos fundaron una ciudad-estado. Y el hecho de haber fundado, el haberse dado una ciudad-estado, pues nos remite a la concepción de la ciudadanía no como un asunto biológico, sino como una construcción axiomática entre los hombres, como un acuerdo dado entre los hombres. La Constitución habla de la Constitución y nos dice que la Constitución conserva la identidad de todo Estado. Esto, pues en sus clases de teoría de la Constitución va a ser materia de discusión, porque no podemos, decía Carl Schmitt, que es un jurista muy importante durante el siglo XX, no podemos decir que un Estado tiene una Constitución. Un Estado es una Constitución. La Constitución se llama así porque está constituida, está amalgamada la forma de gobierno. Nos parece bastante revelador lo que Aristóteles desde la antigüedad nos está comentando. La Constitución conserva la identidad de todo Estado. ¿Por qué? Porque conserva la conformación, la estructuración de la forma de gobierno en un Estado. Y aquí hay que hacer una pausa importante. Cuando hablamos de forma de gobierno, para los griegos quiere decir forma de vida, forma en cómo los hombres interactúan en la vida pública. El ciudadano debe cumplir 2 cualidades: saber ejercer la autoridad y resignarse a la obediencia, nos dice Aristóteles. ¿Esto qué quiere decir? El ciudadano debe mandar y obedecer, debe tener derechos y debe tener también garantías y también obligaciones. Más adelante Aristóteles se acuerda, en el Estado no se trata de señores ni de esclavos, en él no hay más que una autoridad que se ejerce sobre seres libres e iguales por su nacimiento. Esta es la autoridad política que debe tratar de conocer el futuro magistrado. La idea del Estado que surge, y habla Aristóteles no de la construcción del Estado moderno, que eso proviene de la Paz de Westfalia, eso proviene de 1648, es decir, pues prácticamente eso proviene del siglo XVII. Tanto Platón como Aristóteles, cuando hablan de la palabra Estado, para Aristóteles es curioso porque utiliza muchas palabras para referirse a lo mismo: Estado, sistema político, en fin, incluso utiliza la palabra sistema político. Cuando Aristóteles habla de Estado, realmente no se está refiriendo a esa construcción moderna, contemporánea del Estado, soberana del Estado. La palabra soberanía no existe plenamente en las letras de Aristóteles. Cuando habla de Estado, se está refiriendo a forma de gobierno, a constitución, a identidad en las relaciones entre lo público y lo privado. Ahora bien, nos dice que el Estado no se trata de señores ni de esclavos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado, para su origen, para su conformación, necesita un elemento de igualdad originaria, si acaso ficticia, pero necesita una base de homologación, una base de equidad originaria entre los miembros.
Esta idea va a ser desarrollada por las teorías contractualistas del Estado, por Hobbes, por Locke, por Rousseau, entiéndase en la Ilustración, entiéndase ya en el siglo XVIII, el Estado como producto de un pacto, pero los pactantes se encuentran en una relación de relativa equidad, se encuentran homologados en una relación, como decían los propios griegos, en relaciones de poder cara a cara, relaciones horizontales de poder cara a cara, y eso le llamaban democratización los griegos. ¿Qué más tenemos con respecto a las reflexiones de Aristóteles? Nos dice, la única y verdadera escuela de mando es la obediencia. El ciudadano subsiste siendo libre en el acto mismo en que obedece. Immanuel Kant, que es un republicano por excelencia en sus reflexiones, basa en el conflicto de las facultades, en la paz de, en fin, en sus reflexiones en torno a la paz de Westfalia, va a ser bastante concreto en esta parte. ¿A qué se refiere Aristóteles cuando dice la única y verdadera escuela de mando es la obediencia? El ciudadano subsiste siendo libre en el acto mismo en que obedece. El problema es el siguiente: ¿cómo podemos obedecer y permanecer libres? Es que aquí hay una variable que está oculta. Obedecemos en torno a las normas, obedecemos en torno a las leyes que nosotros mismos nos hemos legado. Y por tanto, si nosotros mismos somos capaces de establecer las reglas del juego en las relaciones de la vida pública, entonces no estamos haciendo otra cosa más que siguiendo nuestra voluntad. Esa es una de las ecuaciones centrales del republicanismo. La república, recordemos que es el gobierno de las leyes por encima de los hombres, y que Kant va a llevar hasta este argumento aristotélico hasta sus últimas consecuencias. Habla de constituciones, y cuando habla de constituciones evidentemente está hablando de formas de gobierno. Constituciones que pueden ser justas y constituciones corruptas. Las constituciones justas son la monarquía, la aristocracia y la república. ¿Por qué son justas? Porque porque los intereses generales están en función, están en correlación con la justicia, con un principio distributivo de equidad. Y entonces está la monarquía, que es el gobierno de uno solo, la aristocracia, el gobierno de una minoría, que ya habíamos argumentado en el texto de Platón, que esta minoría proviene de Aristewin, el concepto de aristocracia, que son los mejores, los técnicamente más capacitados para el ejercicio del gobierno, y pues la república, que es la república. Curiosamente, en Platón es muy claro que la república es una dimensión estrictamente ideal, típico ideal. Pero para el caso concretamente de Aristóteles, república y democracia tienen hasta cierto punto una similitud. República y democracia son relativamente similares, porque la república es el gobierno de una mayoría, pero no de una mayoría instintiva, no de una mayoría popular, de una mayoría que es capaz de darse sus propias normas, sus propias leyes. Hay una especie de punto de conexión entre república y democracia para Aristóteles. Lo que en Platón son el agua y el aceite, están completamente divididos. En Aristóteles, sin ser lo mismo, tienen puntos de encuentro. Y bueno, las constituciones corruptas son corruptas porque los intereses personales están en función de arbitrariedades, de corruptelas, de transgresión a lo que se conocería en el siglo XVII, a partir del siglo XVII y XVIII, como el Estado de Derecho. La tiranía es la monarquía con el interés de uno solo, es una monarquía desvirtuada, es una monarquía corrupta, que coloca no el interés general por encima del interés particular. Eso sería una monarquía en estricto senso. Coloca la tiranía el interés de uno solo por encima de los intereses particulares, transquiversando la norma. La oligarquía es una minoría con el interés de los ricos y la demagogia una mayoría con el interés de los pobres. Curiosamente, más adelante Aristóteles nos habla de politeia, no tanto de democracia, pero una forma desvirtuada del principio popular que está al gobierno es precisamente la demagogia. Hay hasta cierto punto, digamos que una nota al pie. Lo que hace Aristóteles es colocar una nota al pie a lo que Platón nos contaba en torno a la democracia. Y entonces decía Platón que la democracia era la forma más bella de todas porque se desvirtuaba con rapidez. ¿Cómo se llama esa desvirtuación? ¿Cómo se llama esa transquiversación? Bueno, se llama demagogia. Bueno,
Dice más adelante Aristóteles, no debe dejarse a la multitud ni el derecho de elegir a los magistrados, ni el derecho de exigir a estos cuentas de su conducta. La multitud es instintiva, la multitud es ignorante, la multitud tiene necesidades. No puede una multitud ignorante, con necesidades, con prejuicios, con instintos, corregir a los magistrados. Cuando habla de magistrados, está pensando en el Demos, en el Tribunal de los 500, está pensado en cualquier ciudadano que ejerce funciones públicas. No puede dejarse a la multitud el derecho de elegir a los magistrados, ni el derecho de exigir a estos cuentas de su conducta, porque si esta multitud hay instintos, hay necesidades, hay ignorancias, hay prejuicios, lo que saldrá es precisamente lo mismo. Aristóteles lo que está haciendo es una crítica a la democracia. Creo que a estas alturas de nuestro curso, a apenas 2 sesiones de nuestro curso, nos debemos dar cuenta que la democracia pues tiene muy mala prensa. La democracia se maquilló y se revistió de atributos y se le colocó atributos y adornos que no puede sostener a propósito del triunfo del parlamentarismo y la ruptura de las monarquías absolutas. Estamos hablando segunda mitad del siglo XIX. A partir de ahí, la democracia empieza a tener muy buena prensa, pero antes no. Siempre los antiguos, los ilustrados, pues todos consideraban a la democracia exactamente de cuerpo completo, exactamente como es. Sobre la soberanía, habla de soberanía. Debe pertenecer a las leyes fundadas en la razón. El magistrado único o múltiple solo debe ser soberano en aquellos puntos donde la ley guarda silencio. El concepto que tiene Aristóteles de soberanía, lo estábamos argumentando hace un momento, es muy distinto al que se tiene, al que va a presentar Jean Bodin en los 6 libros de la República y del cual va a hablar Rousseau con respecto al pueblo como una entidad soberana. Es completamente diferente lo que tiene en la cabeza Aristóteles. Sin embargo, esta aportación que hace de soberanía Aristóteles es una aportación que va a subsistir, es una continuidad que va a subsistir y que va a pasar la prueba de la modernidad, de la ilustración y de la era contemporánea. ¿Qué es la soberanía? Un poder máximo que no tiene ningún otro poder por encima del mismo. Y entonces cuando dice que debe pertenecer a las leyes fundadas en la razón, el magistrado único o múltiple solo debe ser soberano en aquellos puntos donde la ley guarda silencio. La soberanía es precisamente llena. Curiosamente, este es el concepto central en la moderna teoría del Estado, el concepto de soberanía. Pero la soberanía no se ejercita de manera plena. Para eso está la ley. Lo que se ejercita de manera plena es la ley, es la norma, es el derecho. La soberanía se ejercita cuando la ley guarda silencio y se ejercita a criterio del magistrado, único o múltiple, es decir, del monarca, del cuerpo colegiado de aristócratas que está gobernando o de ese cuerpo de magistrados que comanda de manera colegiada la república. Esta soberanía única o múltiple que descansa en uno o que descansa en un grupo solamente debe ejercitarse cuando la ley guarda silencio en torno a algo. O cuando la ley, algo que no dice Aristóteles, cuando la ley debe callarse para que la ley siga hablando, cuando la ley debe suspenderse para que la ley siga operando. Pero esta es una configuración que el Renacimiento la va a terminar de acabar. Se llama estado de emergencia, estado de necesidad o estado de excepción, de acuerdo a las circunstancias. Pero sobre esto mucho más adelante. Aristóteles pues está sembrando las semillas de lo que será la producción del pensamiento político occidental. Hay más cuestiones importantes en torno a Aristóteles. Me parece que tiene reflexiones muy importantes en torno precisamente al problema de la justicia. Y bueno, Aristóteles tiene, digamos que una concepción de la justicia. En cada uno, curiosamente, en cada uno de los, digamos que de las reflexiones, habla precisamente en materia de justicia. Y la justicia la comprende como un punto de equilibrio entre el interés general del Estado y el interés individual de los ciudadanos.
Sin querer, Aristóteles lo que está haciendo es prefigurando algo que la escuela pandectista en la tradición romano-germánica hará muy bien: la sistematización del derecho en torno a la distinción entre lo público y lo privado. Lo que está haciendo Aristóteles es eso. Habla de la justicia como un punto de equilibrio entre lo público y lo privado. Un punto de equilibrio entre el interés general del Estado y el interés individual de los ciudadanos. Hay una alegoría interesante sobre la ley de la igualdad de los animales. Esa es una nota al pie que está en Política. Y entonces, si mal no recuerdo, dice, están los leones con las cebras y las cebras piden igualdad frente a los leones. Y entonces los leones evidentemente dicen, bueno, si quieren igualdad, cuando ustedes tengan colmillos y garras, pues habrá igualdad entre nosotros. ¿Qué quiere decir? La igualdad supone un principio aritmético, 1 es igual a 1. La equidad supone un principio geométrico, 3 es igual a 1. ¿A qué vamos con esto? Lo que la justicia debe buscar es la equidad entre los hombres, no la igualdad. ¿Por qué? Porque la naturaleza de los hombres es abismalmente distinta unos frente a otros. Somos radicalmente plurales y radicalmente distintos. Hannah Arendt, un pensador político importante del siglo XX, una de las teóricas políticas más importantes del siglo XX, decía en un texto publicado post-mortem, ¿qué es política? Política, un conjunto de ensayos. Decía, la política descansa en un hecho simple: la pluralidad entre los hombres. Somos radicalmente distintos. No puede existir este esquema 1 es igual a 1 en las relaciones públicas políticas entre los hombres. Lo único que podemos asimilar es 3 igual a 1. Y ahí está temas de justicia como redistribución, de justicia compensatoria, que por supuesto en sus clases de teoría del derecho, de teoría de la justicia, verán a profundidad. No hay democracia, dice Aristóteles, allí donde cierto número de hombres libres que están en minoría mandan sobre una multitud que no goza de libertad. Cuando habla de libertad, habla de la capacidad consultiva de los hombres, es decir, habla de la capacidad de adquirir y consumir y saciar necesidades. Lo que está diciendo Aristóteles es que no puede haber auténtica democracia allí donde una minoría gobierna sobre una mayoría que tiene necesidad. Ahí está uno de los grandes problemas de la democracia. No es casualidad que la teoría política del siglo XX hable de la democracia en su acepción económica correlacionada con el desarrollo económico entre los hombres. Democracia es una soberanía extendida entre pobres y ricos en igual proporción. La libertad y la igualdad son sus fundamentos. Tanto más se mantenga la igualdad en los derechos políticos, tanto más se mantendrá la democracia en toda su pureza. El Estado donde todo se resuelve mediante decretos populares no es una democracia. Tales decretos no pueden dictar resoluciones de carácter legislativo. La idea que tiene Aristóteles todavía no es la idea de la representación, del poder constituyente. Eso tendrá que ocurrir hasta la Revolución Francesa, técnicamente hasta la era de las revoluciones europeas, donde, dicho sea de paso, nace el concepto moderno de soberanía. Lo que tiene Aristóteles en la cabeza es algo distinto. El Estado donde todo se resuelve mediante decretos populares no es una democracia. Eso puede ser una autocracia. Tales decretos no pueden dictar resoluciones de carácter legislativo. El decreto es un mandato, no una norma, no una ley. El decreto es un mandato imperativo de aquel magistrado, para utilizar las mismas palabras de Aristóteles, único o múltiple que detenta la soberanía. El proceso legislativo es un acuerdo de voluntades que tiene hasta cierto punto un carácter relativamente representativo. Hay más cuestiones. Dice, la Constitución pudiera ser democrática, pero la tendencia de las costumbres es oligárquica. Aquí Aristóteles, y esta es una de sus grandes contribuciones, por primera vez en la historia del pensamiento político occidental, quiebra la cabeza. Quiebra la cabeza de la unidad política en dos: forma y función.
Por un lado tenemos la forma, el mecanismo de distribución, pero por otro lado tenemos la función, llamado de manera muy moderna positivización, es decir, instrumentación técnica operativa del mecanismo, instrumentación técnica operativa de la norma jurídica, de las normas, de las reglas del juego que hacen posible la vida pública política. Y entonces, en la estructuración puede ser una democracia, pero en la función una oligarquía. O puede ser en la estructuración una monarquía hereditaria, pero en la función, en la procedimentación, es una tiranía. Forma y función difícilmente van amalgamados, difícilmente van en un encuentro lo que es la forma con respecto a la función. Por eso dice, la Constitución pudiera ser democrática, pero la tendencia de las costumbres es oligárquica. Todos los gobiernos, sin excepción, no son más que corrupciones de la Constitución perfecta. Lo que tenemos es un principio, quizá esta sea la fuente de inspiración de Max Weber cuando habló de tipos ideales en ese compendio publicado post-mortem que se llama Economía y Sociedad. Lo que tenemos es un tipo ideal. La forma de gobierno no deja de ser un tipo ideal, pero una cosa es cómo este tipo ideal está configurado y la otra muy distinta es cómo este tipo ideal está procedimentado, está operando técnicamente. Todos los gobiernos, sin excepción, no son más que corrupciones de la Constitución perfecta. Si un gobierno se inclina a la democracia, entonces se llama república, que es precisamente lo que comentábamos hace un momento, donde existe una especie de concilio entre la democracia y la república. La democracia como una forma de república. Si un gobierno se inclina a la democracia, entonces se llama república. Y la república es una forma limítrofe entre la oligarquía y la democracia. Tomando algunos principios de estas dos constituciones tan opuestas, hemos de formar la república como se forma un símbolo amistoso, uniendo las partes separadas. Es interesantísimo cómo existe un elemento oligárquico, un elemento productivo, un elemento segregado. Recuerden que la oligarquía es el gobierno del censo. Y finalmente un elemento popular. Esto el propio Cicerón en otro texto que se llama La República hablará de asiduos y proletarios. La palabra que utiliza Cicerón es la república es una forma que serpentea a la mejor forma de gobierno. ¿Por qué? Porque establece en un equilibrio a los asiduos y a los proletarios. Pero ese Cicerón, que no es un hombre de letras, es un político que fue capaz de acceder a la vida contemplativa, que fue capaz de pensar. Y aquí Aristóteles, las palabras, la idea es la misma, pero las palabras son distintas. Una forma limítrofe entre la oligarquía y la democracia. Está descubriendo digamos que en la democracia una inclinación hacia la república, pero una inclinación que jamás será saldada por completo. Y está descubriendo Aristóteles la mixtura, que es la categoría comodín por excelencia de la ciencia política. Cuando no sabemos los politólogos qué es algo, le decimos que es un gobierno mixto o que es cualquier tipo, cualquier transición o cualquier categoría susceptible a conceptualización de carácter mixta. Nos comenta Aristóteles, puede reunirse la legislación de la oligarquía y la de la democracia relativa a una materia dada, por ejemplo, el poder judicial. El poder judicial tiene principios mixtos. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que tiene elementos aristocráticos. No cualquiera puede ser un magistrado, pero también tiene elementos populares, porque a final de cuentas estos magistrados provienen de diferentes estratos socioeconómicos y culturales. Y finalmente, pues este elemento digamos que oligarca, elemento privilegiado en materia económica. Descubre la mixtura, y esta mixtura no sería posible si no existieran formas conjuntas, principios contrapuestos, si no hubiera hasta cierto punto una bifurcación entre la forma y la operacionalización, entre la forma y la función. La única forma de diferencia entre un Estado y otro consiste en la manera en que estos tres elementos estén organizados. Y de pronto, cuando nos hablan los manuales de que Montesquieu es uno de los primeros que habla de la división de poderes, pues es mentira, porque antes de Montesquieu está Blackstone.
Y pues es mentira, porque tenemos todos los autores de la Ilustración, en mayor o menor medida, están pensando en estos principios de distinción de poderes. Pero no fueron los primeros. El primero en hablar de la distinción entre poderes, de cómo tres elementos pueden estar combinados y que a partir de ahí tenemos la auténtica distinción entre las formas de gobierno, bueno, pues fue Aristóteles, y nos dice cómo está organizado, diferenciado y en comunicación la Asamblea General con el cuerpo de magistrados y con el cuerpo judicial. Ejecutivo, legislativo y judicial. Así de simple. Esta idea de cómo están en contrabalanceo, en relación, en comunicación organizativa, institucional, para decirlo en los tecnicismos del siglo XXI, bueno, esto lo planteó originalmente Aristóteles. ¿Cómo está diferenciado la Asamblea General, el cuerpo de magistrados y el cuerpo judicial? Va a identificarnos la auténtica diferenciación de un Estado y otro, la auténtica diferenciación de una forma y otra. ¿Y por qué estos tres elementos son importantes? Bueno, porque si la forma es una y la función es otra, pues entonces no es lo mismo una república que se inclina a la democracia y una república que se inclina a la oligarquía. ¿Cómo distinguirlo? En la manera en que estos tres elementos, ¿cómo distinguir esta república? En la manera en que estos tres elementos estén diferenciados. Bueno, hay más cuestiones. Nos dice, todos los sistemas políticos reconocen ciertos derechos y una igualdad proporcional, aunque en la práctica se separen de esta doctrina. Ni siquiera la más perfecta república puede lograr el contenido de su idealidad. El hecho de que las leyes se encuentren por encima de los hombres. ¿Por qué? Otra vez Carl Schmitt, la legislación está completamente indefensa frente a la autoridad que tiene que aplicar esa legislación. Todos los sistemas políticos reconocen ciertos derechos y una igualdad proporcional, aunque en la práctica se separen de esta doctrina. Todos los sistemas justos en el fondo son radicalmente falsos en la práctica, los unos como los otros, tan pronto como no han obtenido en punto a poder político todo lo que tan falsamente creen merecer, apelan a la revolución. El concepto de revolución no es muy diferente al que tiene Platón en la sesión anterior que la comentamos. El concepto de revolución quiere decir transformación. Pero lo que hace con el concepto de revolución Aristóteles es realmente plantear el concepto, digamos que las bases para la construcción de la reflexión y de la conceptualización moderna de la revolución. Entiende por revolución Aristóteles tres cosas, que pueden ser las tres de manera diferenciada o las tres inmersas en un mismo proceso. Unas veces atacan el principio mismo del gobierno para reemplazar la constitución existente por otra. Es decir, hay una revolución cuando pasamos de una monarquía a una aristocracia o cuando pasamos de una democracia a una tiranía. Eso es una revolución. Lo que Platón llamaba simple transición, Aristóteles lo llama una revolución. La transformación de una forma de gobierno por otra. Otras veces la revolución, en vez de dirigirse a la constitución que está en vigor, la conserva. Es absolutamente revolucionario la ausencia de cambio, mejor dicho. Es absolutamente revolucionario la ausencia de transformación en la forma de gobierno a pesar de los cambios en la función. Es decir, que una monarquía siga siendo monarquía a pesar de que en la función pasemos de principios operativos oligárquicos a principios operativos democráticos, y que a pesar de eso la forma de gobierno siga inalterable. Eso es una revolución para Aristóteles, que las transformaciones de la función no alteren el principio de la forma, que siga siendo una república independientemente de que pasemos de principios timócratas, aristocráticos, a principios democráticos en la función. Y dice, a veces la revolución simple y sencillamente fortifica un principio y relaja otro. Es decir, una república democrática, a veces el principio democrático se fortalece frente al principio democrático, o viceversa, el principio popular de la democracia se fortalece en relación al principio jurídico legislativo de la república. Es decir,
Puede ser revolución por transformación, revolución por permanencia y la última es revolución por fortificación o relajación de algún principio. Es una concepción completamente distinta y Aristóteles aquí en Política pues está sentando de alguna manera pues las reflexiones futuras en torno a la revolución. ¿Cuál es la causa de las revoluciones? La desigualdad. La república en que gobierna la clase media y que se acerca más a la democracia que a la oligarquía es también la más estable de todos esos gobiernos. Seguramente cuando Maquiavelo pasó por estas líneas, pues le interesó mucho la reflexión de Aristóteles y no por nada esta es una de las piezas claves fundamentales en el texto de Maquiavelo, los discursos sobre la primera década de Tito Livio, que es el texto fundamental de Maquiavelo. El aumento desproporcionado de algunas clases de la ciudad causa trastornos políticos. Es muy interesante cómo el propio Aristóteles correlaciona la estabilidad de la forma con un elemento fundamental, la fuerza productiva, diría Marx, las relaciones en la base consultiva, en la base del consumo, las relaciones y los intercambios. La variable económica y la lucha de clases no es un descubrimiento de Marx, porque los hechos no se descubren. Es una de las principales reflexiones de Aristóteles. Y aquí tenemos una variable que Platón no había reflexionado con profundidad, pero que sí Aristóteles nos pone en la mesa de discusión. Todo el mal está en el principio, porque como dice aquel sabio proverbio, una cosa comenzada está medio hecha. En todas las cosas, la más ligera falta cuando radica en la base, reaparece proporcionalmente en todas las demás partes de la misma. A veces una forma más nueva de democracia sustituye a la antigua. Para prevenir este mal, deberá procurarse que los nombramientos de los magistrados se hagan separadamente por tribus, en vez de reunir al pueblo en una asamblea general. Una vez más, hay un desprecio sistemático por el componente popular para elegir aquellos que deciden, aquellos que toman las decisiones en la vida pública política. ¿Por qué? Porque lo que dijimos hace un momento, si en el elemento popular hay necesidad, hay prejuicios, hay ignorancia, hay desconocimiento de la vida pública política, lo que saldrá no será distinto al origen. La oligarquía está perdida cuando dentro de su seno nace otra oligarquía, es decir, una minoría en pugna frente a otra minoría conducirá tarde o temprano a una revolución. Sabemos que la oligarquía es el gobierno del censo por encima de todos los demás. Cuando en el censo, en esta pequeña élite para ocupar el concepto del siglo XVIII, surge otra, se disputa el poder y entonces entra en peligro, entra en revolución. Bueno, hay una pregunta interesante en torno a las tiranías con la que vamos a cerrar Aristóteles. ¿Cómo persisten las tiranías? A través de la producción de la desconfianza entre los ciudadanos, a partir de su debilitamiento y su degradación moral. Platón era bastante certero en este punto, a partir de la incapacidad de asociación de uno con otro, a partir de la inmovilidad. Y esta inmovilidad supone un cercenamiento del espacio público que debe ser un espacio en libertad. Bueno, hasta aquí nuestras reflexiones en torno a Aristóteles. Hasta la próxima.